¿Quién era que me estaba hablando? Elina. Elina. ¿Querés leer, Elina? Sí. Vía vestibular. Sí. Para entender el funcionamiento de este sistema y su relación con la variación de los desplazamientos corporales y siendo un sistema sensorial, su sensibilidad varía desde la posición de reposo a la del movimiento extremo. Es decir, actúan los reflejos posturales en la posición de pie hasta los necesarios para lograr la estabilidad corporal en un vehículo en movimiento como un autobús o una embarcación. Pensemos entonces que debe existir en el órgano sensorial vestibular una sustancia sujeta a desplazarse conforme a los desplazamientos corporales. Estas sustancias de naturaleza líquida se denominan endolinfa y perilinfa, las cuales se desplazan por conductos denominados semicirculares, siendo 3 en situación tridimensional similar a las coordenadas de nuestro cuerpo en el espacio. Bien, nos detenemos ahí un segundito porque esto es un poco lo que se relaciona con lo que hablamos un poco recién en habilidades, ¿sí? No sé si se acuerdan, de que primero, bueno, todo lo que es el sistema vestibular principalmente tiene mucha implicancia en lo que es el sistema y todo lo que es la sensibilidad, principalmente en lo que es la propiocepción del cuerpo, ¿sí? Que es muy importante y tiene mucha injerencia en lo que es también, va como de la mano de lo que es el equilibrio, ¿sí? Y a su vez en lo que es también, interfiere también en lo que es la postura, ¿sí? Es como, son cosas que van de la mano, ¿sí? Si hay disfunción de una, seguramente por default va a haber alteración de la otra, ¿sí? Bien, ¿y para qué es importante este sistema vestibular? ¿O para qué es importante que el cuerpo sepa en qué posición está mi cabeza? A ver, un poco lo dice acá, pero a ver qué ustedes qué piensan. ¿Qué va a hacer el cuerpo o las señales que recibe el sistema nervioso central si yo sé que mi cabeza está en movimiento? O inclusive el cuerpo. Va a generar estas respuestas que son de tipo más reflejo, ¿sí? Para poder mantener el equilibrio y mantener también como esta sinergia, si es por ejemplo a nivel de oídos internos, entre uno y otro, ¿sí? O poder generar respuestas que acompañen ese movimiento. ¿Se entiende lo que digo? ¿Me van siguiendo hasta acá un poco? Sí, profe. Sí, sí. Y es muy importante también pararnos para poder sellar los conocimientos, digo, ¿no? En esto que leyó Elina, que dice que el sistema o el órgano sensorial vestibular, ¿sí? Tiene participación de estos líquidos, ¿sí? Que se encuentran principalmente ¿dónde? ¿Dónde está el órgano sensorial principal? En el oído interno. Y ahí se encuentran estos líquidos que principalmente se denominan endolinfa y perilinfa, que como dijimos, vieron que yo les mostré un poco el dibujito, van a estar en continuo movimiento a través de todo lo que es el órgano sensorial o el laberinto, ¿sí? Membranoso principalmente, a través de los conductos semicirculares y demás, ¿sí? Y esto es importante que ellos lo definen como termina siendo como una situación tridimensional que replica como si fuera la posición de nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Se entiende? Es como una traducción de la postura en la cual se encuentra nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ante cambios de postura o ante cambios principalmente cefálicos, estos líquidos van a generar un movimiento, ¿sí? Y este movimiento principalmente
que ahora igual vamos a avanzar en la lectura, pero este movimiento del líquido va a generar fuerzas, ¿sí? O movimientos que en lo que son receptores de tipo más mecánicos van a generar una respuesta, ¿sí? O una despolarización, ¿sí? Bien, sigamos leyendo. No sé, espacios. Ahora bien, el órgano sensorial vestibular es parte del oído interno. Está relacionado con el hueso temporal en su porción petrosa o peñasco. Además de los conductos semicirculares, este aparato consta de dos ampollas, el utrículo y el sáculo, que son órganos otolíticos. Cabe decir que la perilinfa circula por el laberinto óseo y la endolinfa por el membranoso. La composición de ambas guarda una relación similar a la del líquido extracelular con mayor contenido de sodio en la perilinfa y en la endolinfa similar al intracelular con mayor contenido de potasio. La circulación de estos líquidos según los movimientos corporales desplaza los estereocilios de las células sensoriales provocando una reacción celular que modifica canales iónicos desplazándose estos a favor de la diferencia de gradiente y carga entre el compartimiento intracelular y la energía cinética del desplazamiento del líquido se transforma en energía eléctrica que viaja al encéfalo por el octavo par craneal o vestíbulo coclear. Bien, esto también es un poco lo que ya hablamos, ¿sí? ¿De qué? De que el oído interno, ¿sí? Se compone principalmente de, además de los conductos semicirculares o las principales estructuras que van a tener participación activa en todo lo que es el sistema vestibular, van a ser los conductos semicirculares por un lado, y también están el utrículo y el sáculo, que son estos órganos o estos como ampollas o sacos que se los llama órganos otolíticos. También los van a escuchar o los van a leer como órganos otolíticos, principalmente porque en ellos están estos los otolitos, que sí que son estas como piedritas, ¿sí? Que tienen un componente específico, que bueno, son de carbonato de calcio, que van a estar como metidas en estas ampollas, ¿sí? Y a su vez, esto de que dentro del oído interno está, por un lado, el laberinto óseo, que en él circula la perilinfa, y dentro del óseo está el membranoso, que ahí se llama endolinfa, el líquido que circula. Y esto es importante de la diferencia de composición entre estos dos líquidos, ¿sí? ¿Por qué va a ser importante? Porque la perilinfa tiene mayor contenido de sodio, por eso se dice que en composición es más parecido a lo que es el LEC, el líquido extracelular. Pero por otro lado, la endolinfa, ¿sí?, tiene un contenido más similar al intracelular. ¿Cuál es la principal diferencia? Es que la endolinfa tiene mayor composición de potasio. ¿Por qué va a ser tan importante? Porque recuerden, lo hablamos hace un ratito, que la endolinfa es la que está dentro de los conductos, ¿sí?, y del utrículo y demás, y es la que está en contacto o está embebiendo, por así decirlo, a las células ciliadas, que si se acuerdan son estas que tenían como los pelitos hacia arriba, ¿sí?, que en realidad son los estereocilios, ¿sí?, que principalmente van a ser los principales receptores ante cambios de postura. ¿Cómo detectan esos cambios? Principalmente por la energía emitida que genera un cambio de posición en ellos de este líquido, que cuál va a ser la endolinfa, ¿sí?, principalmente, ¿sí?, que es la que está dentro del laberinto membranoso. Y si se acuerdan que hablamos que se va a generar un gradiente, una diferencia de gradiente, porque este movimiento va a permitir la apertura de canales y principalmente la despolarización
se produce con el ingreso de potasio, ¿sí?, al interior de la célula, y en este sentido generan toda la cascada o toda la señal que va a proceder y que se va a transmitir hacia abajo de la célula, que si se acuerdan del dibujito, está en estrecho contacto con el nervio vestibular, en este caso, ¿sí? Entonces, eso es importante, ¿sí?, que podamos discernir que la diferencia de composición en estos dos líquidos, a su vez, permiten toda la transferencia y la despolarización de la célula, ¿sí? Y que permita que se produzca todo el gradiente y la diferencia de cargas a nivel intracelular, y esto genere la despolarización, justamente, ¿sí? Bien, ahora sí, sigamos. Desde el ganglio vestibular de Scarpa parte el componente vestibular del octavo par hacia los núcleos vestibulares protuberanciales, y desde allí por vías directas y cruzadas se dirigen al cerebelo, núcleos oculomotores 3, 4 y 6, y a los tubérculos cuadrigéminos. A través del fascículo longitudinal medial llegan al tálamo y de allí a la corteza. Por eso la sensación vertiginosa es consciente. Además de tener conexiones con el cerebelo y los núcleos oculomotores, tiene conexiones con el centro del vómito en el piso del cuarto ventrículo y en el tronco con estructuras relacionadas a respuestas autonómicas viscerales. Además, el laberinto y la cóclea están conectados, por lo cual los estímulos auditivos también contribuyen al sistema vestibular. Bien. Y acá es o describe la última parte o la otra parte que prosigue dentro de lo que es la vía. Y qué es lo importante también de acá, es poder detectar que participan muchísimos núcleos y muchísimas vías dentro de la vía vestibular y dentro del sistema vestibular, ¿sí? Algo importante y a tener en cuenta es que va a haber participación de los núcleos oculomotores, que cuáles son el tercer, cuarto y sexto, ¿sí? ¿Y por qué va a haber implicancia de estos núcleos? Porque si se recuerdan, una de las funciones principales de este sistema o de esta vía es el reflejo, por ejemplo, vestíbulo ocular, o lo que son los movimientos oculares, ¿sí? Que nosotros necesitamos tanto de la visión, ¿sí?, como de la propia percepción del cuerpo, como de las vías cerebelosas, ¿sí?, o de los núcleos cerebelosos en este caso, para que entre todas esta interconexión de vías podamos llevar a cabo las funciones que tiene el sistema vestibular, que cuáles son el equilibrio, principalmente, y la detección o los cambios de rotación y aceleración o desaceleración lineal de la cabeza, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, esto de que tiene especial implicancia en lo que es el reflejo vestíbulo ocular, que es poder fijar la imagen, ¿sí?, a pesar de los movimientos cefálicos oculares, ¿sí? Y también es importante tener en cuenta que esto de que existe conexión a nivel principalmente de sistema nervioso central, en este caso en el piso del cuarto ventrículo y específicamente también dentro del tronco, de todo lo que es autonómico, ¿sí?, y centro del vómito. ¿Y por qué va a ser importante? Porque un paciente con episodios, por ejemplo, de vértigo o de cuadro vertiginoso, que se engloba dentro de lo que es un síndrome vestibular, puede cursar, además de solamente vértigo, sino que a veces el episodio puede asociarse a todo un cortejo vegetativo, ¿sí?, síntomas autonómicos, náuseas, vómitos, ¿sí?, e inclusive cuando nosotros a veces
evaluamos a los pacientes, ¿sí? Y en determinados casos tenemos que hacer algunas maniobras para desencadenar el síntoma, ¿sí? Muchas veces, a veces no solamente tienen que decir que reproducen el vértigo, sino que muchas veces pueden tener todo este cortejo de sentirse mal, de tener náuseas y vómitos, y se dice que la maniobra es positiva, ¿sí? Porque logré desencadenar los síntomas más allá del vértigo, ¿sí? Entonces, es importante entender todas estas conexiones que tiene el sistema vestibular o la vía vestibular, porque no es solo no trabaja de forma aislada, sino que recibe muchas, recibe aferencias y a la vez tiene muchas eferencias y conexiones con otras vías principalmente, ¿sí? Y con otras estructuras a nivel principalmente de lo que es sistema nervioso central, porque tiene asociación con cerebelo, con tronco y por otro lado con tálamo, y luego ya hace conexión a nivel de la corteza, ¿sí? Bien, ¿hasta acá alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer? No, profe. Bien, perfecto. Yo lo que les voy a pedir es como, bueno, esta clase es un poco más para poder tener un seguimiento y tratar de no perder clases, pero ahora después pueden hacer particularmente cada uno las actividades que están acá en el campus, ¿sí? Que están acá abajo de los seminarios, que dice actividades a completar. Ay, se me cerró. Bueno, las actividades que dicen a completar, tienen que dejo de buscar. Y después me las pueden mandar o pueden hacer, pueden directamente corregimos las dudas la semana que viene, ¿sí? En 10 minutos que tengamos de clase o 15, hacemos como un taller de dudas de esta clase, ¿sí? O sea, de sistema vestibular. Profe, ¿no se mandan por el campus? Las pueden mandar por el campus, el tema es que yo no tengo acceso propio al campus todavía. Porque está atrasado, están con fecha claro, abril de 2023. Claro, no sé si los dejan subir porque si tiene fecha atrasada, capaz está cerrada No, se puede mandar, lo que pasa es que no sé si o sea, las pueden mandar, pero yo no las voy a poder ver todavía, eso es lo que yo digo. Por eso lo que digo es, si quieren tenerlas hechas y nosotros algunas dudas que tengan específicamente las tratamos la semana que viene presencial, si les parece. Está. Miércoles y jueves no hay paro. Pero en teoría viernes tengo entendido que no. Bien. Si hay algún cambio, o si ustedes también se enteran, y me avisan también, pero en principio la semana que viene tendríamos clase presencial, ¿sí? Cualquier cambio o cualquier cosa igual yo les aviso con tiempo, ¿sí? ¿Les parece? Perfecto, gracias, profe. Bueno, chicos, que tengan buen fin de, hagan las actividades y charlamos un ratito al final de la clase que viene, ¿sí? Nos vemos. Gracias, chao. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe.